Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a considerar el tema: ¿es la voluntad de Cristo que le sirvamos activamente en este mundo? Es la voluntad de Cristo que le sirvamos activamente en este mundo. El servicio, hermanos, es una bendición de parte de Dios por medio de Cristo. El servicio es algo que debe alegrarnos. Servir, de acuerdo a lo que hemos leído en Mateo 25, es una bendición que debemos tomar, hermanos, y disfrutarla todos los días. Cuando leemos acerca de la creación del ser humano, vemos que Dios creó a Adán y a Eva. Los creó conforme a su imagen y semejanza, pero además los bendijo y los puso en el huerto del Edén para que lo labraran, para que lo cuidaran, y fueron colocados ahí en la creación para ser servidores, para gobernar, para dirigir, para cuidar. Así que desde el principio el deseo de Dios ha sido que nosotros sirvamos en la creación. Cuando Dios vio a Adán solo, le dio una ayuda idónea. Y eso está conectado precisamente con el deseo de Dios de que el ser humano tenga todo lo que necesita para servir. Estamos comenzando un nuevo año, hermanos. Y miren que tal vez nuestra percepción de la vida y de las cosas sea recibir de Dios. Y es cierto, Dios siempre estará dispuesto a darnos. Pero la respuesta humana ante la gracia bendita de Dios en Cristo debe ser servir. Darle a Dios toda la honra y toda la gloria. Y en la enseñanza de hoy, hermanos, vamos a aprender sobre el servicio a Dios, cómo servirle a Dios, por qué servirle a Dios. Pero también, hermanos, hoy vamos a aprender que el servicio a Dios es clave para que seamos bendecidos. Quédese con esta palabra. El servicio a Dios es clave para que seamos bendecidos. Vamos a la Biblia. En Mateo 25, del 14 al 30. Quiero leer el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí, hermanos, está hablando acerca del reino de los cielos. ¿Y quién es nuestro rey? Nuestro rey es Cristo, ¿verdad? Y el texto dice que un hombre, yéndose lejos, entregó sus bienes a sus siervos. ¿Quién fue el que ascendió al cielo? Cristo, nuestro rey, ¿verdad? Entonces el hombre que se fue lejos, ¿quién es? Es Cristo. ¿Y qué hizo este hombre que se fue lejos? Entregó sus bienes. Enseñanza número 1. Cristo nos ha dado talentos que son el resultado de su gracia. O podemos también verlo desde esta perspectiva, hermanos. Dios nos ha dado talentos que son el resultado de la gracia de Cristo. ¿Esto qué significa? Que Cristo ascendió al cielo y Él nos repartió capacidades, habilidades,
ministerios. Dones aquí tienen que ver, hermanos, ciertamente con un regalo que se nos da, pero tiene que ver con nuestras habilidades, con nuestros ministerios, con nuestras capacidades espirituales para poder servir. No hay ni siquiera un creyente que sea inútil. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos la bendición de poder servir en este mundo. Un servicio dirigido a Dios para glorificarle, un servicio dirigido a Cristo para honrarle, porque Él es nuestro Salvador. Nosotros los creyentes no podemos estar inactivos, hermanos. Debemos estar activos. Lo que tú eres, lo que tú puedes hacer, lo que tú tienes, ¿de dónde viene, hermanos? Viene de Dios, por gracia. Pero ¿saben por qué actuamos de manera contraria? Es decir, no reconocemos que lo que somos, que lo que podemos hacer, que lo que tenemos viene de Dios, porque el pecado, Satanás, nos confunden. Y el hombre, como se centra en él mismo o se centra en las cosas y no en Dios, piensa que lo que es, lo que puede hacer y lo que tiene depende de él mismo, depende de las circunstancias, depende de la suerte, de alguien más o de algo más, pero no de Dios. Y vamos a tener, hermanos, esa lucha de manera constante. Sea consciente que su carne no le va a direccionar hacia Dios, para que usted entonces fluya en agradecimiento, porque el servicio es una respuesta a Dios. Servir es agradecer a Dios. Ahí puede usted medir su fe, su consagración, su dedicación a Dios. Hay veces, hermanos, que actuamos pensando que lo que somos durará para toda la vida. Hay veces que actuamos pensando que lo que tenemos durará para toda la vida. Hay veces que actuamos pensando que lo que hacemos en esta tierra va a durar para siempre. Pero lo que tú eres, lo que tú puedes hacer y lo que tú tienes no es un asunto eterno en esta vida. ¿Cuántos años hemos vivido, hermanos? Yo tengo 40 años. Y 26 años los he dedicado al ministerio, desde los 14 años. Y es cierto que en todos esos 26 años he luchado contra el pecado y contra Satanás. El pecado y Satanás siempre han buscado desenfocarme para no hacer lo que es correcto ante Dios. En 26 años he tenido esta experiencia y se la comparto porque usted tiene ahora la oportunidad, la bendición de reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mis habilidades, con mis capacidades? ¿Qué estoy haciendo con lo que poseo, con lo que tengo? Y pudiera ser que estamos desperdiciando nuestra vida, lo que tenemos y lo que podemos hacer, hermanos. Eso es lo más probable, porque usted se enfrenta ante el pecado, se enfrenta ante Satanás. Y la carne, el pecado siempre le va a jalar a lo que no es correcto, y el diablo le va a querer llevar a lo que no es correcto. Un ejemplo, hermanos, muy claro.
el don que yo tengo es predicar, es poder enseñar. Y yo tengo la oportunidad de hacerlo. Y entonces imagínense que tanto lo que yo soy, lo que yo puedo hacer y lo que yo tengo, si no lo uso para esto, imagínense lo que eso implica. Porque un minuto, un día, una semana o un año que ya pasó, ¿quién lo recuperará, hermanos? No sé cuántos años usted tenga, no sé. Les puedo adivinar por ahí algunos, ¿no? Hermano Nazario como 75 más o menos. Y miren, hermanos, pensemos en esto. Cristo se fue, pero volverá. Pero no solamente volverá, hermanos. Cristo de manera activa nos mira. Mira lo que hacemos. Él nos ve. Pero además obra, actúa e intercede por nosotros, porque el deseo de Él es que lo que somos, lo que podemos hacer, lo que tenemos, lo pongamos de manera activa en nuestra vida diaria. Hay que emplear lo que somos, lo que podemos hacer, lo que tenemos, porque Cristo nos ve. Cristo volverá. Así que Dios nos ha dado los talentos, lo que se necesita para que le sirvamos. Y esto es resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está, hermanos, el mensaje. Cada uno, según el don, según el talento, según el ministerio, según la capacidad que ha recibido, hay que administrar esto. Hay que administrarlo. Y esto, hermanos, es según la gracia de Dios. Y vean, hermanos, cómo tenemos que llevar a cabo nuestros dones. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Todo se debe llevar a cabo conforme a la palabra de Dios y dependiendo de el poder de Dios. Y en todo debemos exaltar a Cristo, porque todo viene por Él, por su gracia. Fácil el mensaje, hermanos. La palabra de Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Y cuando hagamos las cosas, vamos a ser prosperados, porque lo vamos a hacer de acuerdo al poder de ¿quién? De Dios. Mucha gente depende de sí misma. O muchos dicen, no, es que yo no voy a servir sino hasta que sane, hasta que no sé qué, hasta que no sé cuándo. Y la gente no sirve porque está esperando un mejor tiempo. Si tú eres creyente en Jesucristo, tienes capacidades, habilidades, dones y talentos, recibe más la palabra del Evangelio para que puedas llevar a cabo lo que Dios quiere. Y depende del poder de Dios, hermano. Tenemos que servir en este año. En 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol habla de sí mismo, acerca de su oficio, de su ministerio, como algo que recibe de Dios por gracia. Y él plantó la iglesia en Corinto. Y todos los que servían en Corinto deberían también
seguir edificando en la iglesia sobre el fundamento que es Cristo. Y él reconoce que todos los que sobreedifican, los que siguen la obra ahí, deben hacer lo mismo. Reconocer que todo viene de Dios y hay que hacerlo conforme al Evangelio. Hermanos míos, tenemos que seguir en la obra de Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos, debemos siempre estar dispuestos a trabajar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, con nosotros en este lugar. Si usted viene acá a la iglesia, debe saber que Dios quiere bendecirle, y eso no lo dude. Dios quiere bendecirle, eso no lo dude, hermano. Dios tiene el plan, el propósito de bendecirle en gran manera. Pero escuche esto, que no se le olvide. Dios también tiene como propósito usarle a usted para bendecir a los demás. Y no solamente a los que están dentro, sino a la gente de afuera. Amén, hermanos. No escuchen ni un amén. Bueno, por ahí uno no. Ajá. Saben, hermanos, el crecimiento, la bendición para nuestra vida va a llegar de esa manera. Cuando usted viene acá y dice: yo quiero servir, yo voy a servir. Usted sabe que Dios le va a bendecir, pero usted también dice: yo voy a la congregación porque Dios me va a usar para hacer de bendición en la vida de mis hermanos. Y Dios nos va a usar a todos para hacer de bendición en la vida de otras personas, hermanos. Si tenemos esa mentalidad, vamos a ser bendecidos y vamos a ser usados por Dios de manera muy especial. Tengamos esa mentalidad, hermanos. El verso número 15, ahí en Mateo 25. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué hizo Cristo? Repartió talentos, dones, ministerios, a cada uno según la capacidad. La capacidad, por supuesto, ¿de quién viene? Viene de Él mismo. O sea que Cristo, hermanos, tiene como propósito capacitarnos de acuerdo a la encomienda que nos ha dado. Toma en cuenta una enseñanza más. Número 2. Dios nos da los talentos de acuerdo como Él quiere usarnos. Cristo nos da los talentos de acuerdo como Él quiere usarnos, y nos va a capacitar así. Usted no puede decir: es que no puedo. Si no puede, es porque está haciendo lo que no le corresponde. O puede ser que usted está haciendo lo que debiera hacer, pero no lo hace bien. ¿Por qué? Porque no está capacitado espiritualmente. Hermanos, y esto es muy importante. Hay gente que tiene capacidad, pero depende de su capacidad. O hay gente que puede hacer mejor las cosas, pero no las hace. Uno de los propósitos que tengo yo para este año es compartirles mejor el mensaje, poder escribir mejor, poder hacer mi labor como predicador de la mejor manera, hermanos, y sin miedo. Y lo que me comisione Dios, hacerlo sin miedo. Porque hay veces que uno hace las cosas así, con miedo. Pero esto y aquello y lo otro. Dependemos, hermanos, de la capacidad espiritual que nos da Cristo. Por eso, sin miedo, hermanos, sin miedo tenemos que hacer las cosas. Lo que Dios nos ha dado, lo que Cristo nos ha dado, es porque en ello quiere usarnos. No diga usted: yo no sé hacer nada. Claro que sabe hacer muchas cosas y además va a aprender. Y por eso es importante el mensaje del Evangelio. Si usted viene a la iglesia y ministra y sirve, pero no escucha el mensaje, usted no va a hacer las cosas bien. No va a hacer bien las cosas. Una de las situaciones
complejas en el tiempo de hoy es que los que ministramos pudiera ser, hermanos, que hagamos las cosas pero no bien, porque no estamos recibiendo el mensaje del evangelio. El único poder que tú necesitas y que es suficiente para que estés bien y hagas las cosas bien es el poder del evangelio. Recibe la palabra, aférrate a la palabra y vas a hacer las cosas muy bien. En 1 Corintios 12, del 18 al 20. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y así, hermanos, como en el cuerpo tenemos diferentes miembros y cada miembro tiene una función, lo mismo hizo Dios con su iglesia, con su pueblo, con la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes funciones para el mismo objetivo, para el bienestar del cuerpo y para que como cuerpo sirvamos en el mundo, sirvamos en la creación. No todos son predicadores acá, no todos cantan acá. Y usted tiene que aprender, hermanos, o hermanos, tenemos que aprender precisamente a estar involucrados para que como un cuerpo que somos podamos estar bien. Que Dios le ponga en su corazón servir en este año, reconociendo que lo puede hacer porque de Dios vendrá la capacidad. Aquí mismo en 1 Corintios 12, pero en el verso 7 hasta el 11. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y así podemos ver que todos los dones, todos los ministerios, todas las capacidades para servir vienen de Dios y son ministradas por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo depende del evangelio y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo para que podamos servir verdaderamente. Vamos con la enseñanza número 3. Hermanos, del verso 17, estamos en Mateo 25. Quiero leer de nuevo del 17 al 27. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor. Fíjese, pasó el tiempo. El Señor volvió y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío
con los intereses. Debemos servir con nuestros talentos con fidelidad. Debemos, hermanos, servir con nuestros talentos con fidelidad. Cristo sí o sí espera resultados. Acá aparece, sí o sí espera resultados. Si morimos, hermanos, hoy, ¿cómo nos vamos a presentar ante Cristo? Si Cristo viene hoy, ¿cómo nos vamos a presentar ante Él? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con nuestras capacidades? ¿Qué hemos hecho con nuestros recursos? Bueno, uno puede hacer muchas cosas en este mundo, ¿verdad? Con el cuerpo y con nuestras habilidades, cuántas cosas hemos hecho en este mundo. Y con nuestros recursos, cuántas cosas hemos hecho. Pero la pregunta es, ¿hemos hecho esto para glorificar a Dios? ¿Hemos honrado a Cristo con lo que hemos hecho? ¿Hemos hecho esto de manera consciente, sirviendo activamente, esperando la segunda venida de Cristo? ¿Qué hemos hecho, hermanos, con nuestra familia? Con lo que Dios nos ha dado en la familia. ¿Qué estamos haciendo? Pues es muy importante, hermanos. Debemos servir con fidelidad. Por eso 2 Timoteo capítulo 2 en el verso 1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Nos estamos esforzando, hermanos? ¿Estamos sirviendo con esmero, con fidelidad, entregados, consagrados? Ahí el domingo, pues hay veces que si nos da gana nos congregamos y si no, pues no. Tenemos que hacer algo para edificarnos mutuamente y muchas veces no nos interesa. El ser humano es así. Debemos, hermanos, ser fieles ante Dios, porque Dios espera eso de nosotros. En el versículo 15 de 2 Timoteo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo nos presentaremos ante Cristo? Dios quiere, hermanos, bendecirnos para que sirvamos verdaderamente con fidelidad. Y por último, leemos los versos 28 al 30 aquí de Mateo 25. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Número 4, daremos cuenta ante Cristo por el uso de nuestros talentos. Y esto no podemos evitarlo. Pero incluso aquí en la tierra, hermanos, se manifiesta esto. A lo mejor nuestro problema de salud es porque no estamos haciendo bien las cosas. A lo mejor nuestra confusión, a lo mejor nuestra falta de alegría, nuestra falta de paz, a lo mejor la falta de esperanza es porque somos como este siervo inútil. Quítenle lo que tiene y denle más al que tiene más, porque el que tiene más es porque está siendo prosperado. El que tiene más será más bendecido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos? Que si queremos más bendiciones, necesitamos confesar más a Cristo. Y cuando confesamos más a Cristo, servimos más. Porque tal vez un mensaje sea: sirve más para que Dios te dé más. Y es cierto, pero el servicio nuestro es en razón de nuestro entendimiento del Evangelio, porque todo depende de Cristo. Entonces tú tienes que conocer más a Cristo, disfrutar más a Cristo, para honrar más a Cristo, y de esa manera nuestra vida va a ser más bendecida. ¿Queremos salud? ¿Para qué queremos la salud?
Queremos dinero. ¿Para qué queremos el dinero? Queremos lograr cosas en esta vida. ¿Para qué queremos cosas? Queremos tener capacidades. Queremos lograr muchas cosas, muchos títulos. ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué quieres lo que quieres? ¿Para qué quieres sentirte mejor? ¿Para ti mismo? ¿Para usarlo todo en el mundo? ¿O para replicar de generación en generación lo malo que somos en cuanto al servicio a Dios? Dios quiere bendecirnos más, hermanos, hoy. Dios quiere prepararnos para ese encuentro con Cristo, en donde daremos cuentas. Sirvamos, hermanos. Valora tu vida. Valora lo que tú eres. Valora tu boca. Valora tus brazos. Valora tus piernas. Valora tus órganos internos. Valora tus ojos. Valora tus oídos. Imagínense lo hermoso que es escuchar, hermanos. Imagínense lo bonito que es poder hablar. Lo bonito que es tener fuerzas todavía en los brazos, hermanos. Lo bueno que es caminar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? Imagínense lo bonito que se siente, hermanos, estar predicando aquí. Yo me gozo enseñándoles. Yo me gozo poder abrir la Biblia y compartirla. Una capacidad que Dios nos ha dado. Todos los recursos que tenemos, hermanos, nuestra casa, si tenemos un carro, el carro, todo lo que tenemos, todo eso no es por suerte, no es por casualidad. Todo eso tiene un propósito. Es bendición de Dios para que usted le sirva. Por eso también me dirijo hacia una persona que a lo mejor no tiene dos brazos o no tiene piernas y se lamenta porque dice, es que no tengo dos piernas, y a lo mejor vive amargada o amargado por eso. Bueno, Dios te dejó esa herramienta, no tener dos piernas, para que con esa herramienta, con ese recurso, tú puedas ser testigo de la verdadera felicidad. Aquellos que no quieren saber nada de la vida porque perdieron sus miembros, que se den cuenta que a pesar de eso uno puede ser feliz, y además en el día de la resurrección van a estar las dos piernas. Todo lo que somos, hermanos, y lo que podemos hacer y lo que tenemos viene de Dios para que le sirvamos. Recuerden entonces esto: Dios nos ha dado talentos que son el resultado de la gracia en Cristo. 2. Dios nos da los talentos de acuerdo como Él quiere usarnos. 3. Debemos servir con nuestros talentos con fidelidad a Dios. Y número 4. Daremos cuenta ante Cristo por el uso de nuestros talentos.